Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar para que Dios, hermanos, nos ayude a entender su palabra. Gloria a Dios. Bendito Dios, Señor, te doy gracias esta mañana. Y Señor, gracias porque tu palabra va a ser escuchada por mucha gente. Gracias, Señor, por los hermanos que han venido, por la disposición de ánimo y corazón que tienen, Padre Santo, en sus vidas. Señor, tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor, y pueda crecer una planta hermosa y de frutos eternos para la honra y la gloria de tu persona. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Nos vamos al texto, hermanos. Dice así: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Romanos 10:3. Se está refiriendo a los israelitas, ¿no? No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, los israelitas. Es el pueblo actual, pueblo de Dios, pueblo que eligió, que escogió y todo. Mira cómo está en este momento. Por eso, hermanos, Pablo, es su preocupación grande de Pablo. Y en el primer versículo del capítulo 10 de Romanos muestra su preocupación, y debe ser también la preocupación de nosotros, los hijos de Dios. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, la preocupación más grande de nosotros no debe ser lo económico, lo político, lo social, sino la salvación de nuestras almas. Entonces, la petición más grande que todo padre debe hacer para la salvación de sus hijos, para la salvación de su esposo, para la salvación de sus amigos. Porque imagínense, hermanos, como yo siempre digo, el cielo no debe ser cielo si no se va mi hijo, mi hija, mi esposa. Uno de los motivos, hermanos, para nosotros ser salvos es, aparte de abrazar a Cristo, lógico, hermanos, es encontrarnos con nuestros seres queridos. Eso debe ser una motivación. Y a Pablo, mira, le motivaba porque Pablo era judío. Aunque no fue misionero judío, ¿no? Porque Dios le eligió para nosotros los gentiles. Pero mira Pablo, ¿qué dice? Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas. ¿Para qué? Para que lleguen a ser salvos. No es para que lo maten a los árabes, no es para otras cosas. Ese es el motivo principal, hermanos. Nosotros debemos aprovechar esto para orar por ese pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es pueblo rico. Porque gracias a los israelitas, como dijo el mismo Cristo, la salvación vino por los judíos. Recuerden, hermanos, que toda la Biblia han escrito judíos. Miren, ¿no? La palabra de Dios al íntegro ha sido escrito por judíos. Su hijo más grande, Cristo, es judío. Los profetas fueron judíos. Todo viene de ellos. Y curiosamente, ¿no? Lamentablemente, hermanos, en este momento no son salvos. Ese es lo paradójico de la vida. Es como cuando nosotros, como cristianos, por ejemplo, yo procedo de un hogar cristiano, sabiendo a Cristo, viviendo con ellos, no ser salvo, ¿no? Ese es lo peor. Este mensaje también se orienta, hermanos, a toda la gente que cree que con venir a la iglesia, con haberse bautizado y cantar un poquito, revolotear acá, piensan ser salvos. Ojo, no nos engañemos. Israel piensa eso. Los israelitas en el tiempo de Jesús pensaban eso. En el tiempo de Israel, por ejemplo, a los que no eran israelitas nos decían gentiles, ¿no? Aunque gentil en el diccionario es bonito, ¿no? Todos quisieran ser gentiles, ¿no? Es un gentil hombre. Pero para ellos eran como decir perros, lo peor, ¿no? Lo peor eran.
se diferenciaban. Ellos, por el hecho de haber nacido en Israel, se creían pues lo mejor. Pero Pablo demostró que Dios no se equivocó. No todos los que son de Israel son de Israel, dijo. Israel significa, hermanos, gobernado por Dios. No todo el que asiste a esta iglesia es gobernado por Dios. Ellos son gobernados por sus propios intereses. Uno se da cuenta nomás, ¿no? Hay a veces líderes, hermanos, no se someten a la autoridad. Quieren hacer la gana que les interese, no están gobernados por Dios. Pero asisten, pueden ocupar cargos y todo, pero no son gobernados por Dios. No hay que engañarnos. No hay que engañarnos. Esta palabra es para todos. El estigma principal de un cristiano es ser gobernado por Dios. Y cuando uno es gobernado por Dios, hermanos, se somete a la autoridad de Dios. Se somete a la autoridad puesta por Dios en toda instancia. Es fiel, es leal y tiene compromiso con ellos. Entonces, amados hermanos, los israelitas, lejos de ser pues como ellos quieren ser, se equivocaron. Llegaron a matar a Cristo, piensen. Por eso Pablo, ¿no? Inclusive en el capítulo 9, que hemos hablado, dice, quisiera hasta yo condenarme con tal que ellos se salven. No, ya demasiado, ¿no? Estaba imitando a Moisés cuando Dios a su pueblo rebelde, ¿no? Israel dijo a Moisés, le dijo, ¿sabes, Moisés? Este pueblo no sirve. Mira, les he sacado de la esclavitud con todo y se están poniendo a adorar a un becerro. No existe, no creo. Yo te voy a llevar a otro sitio. Y fue la oración de Moisés, le dijo, no, Señor, si tú vas a hacer esto, a mí también entonces, arráeme, quítame de tu libro. Entonces, hermanos, en este contexto, Pablo sigue, hermanos. Pablo hubiera querido ser misionero de los judíos, ¿no? Pero fue de nosotros. Pero aún así, su inclinación, hermanos, era ¿por qué? Porque amaba a su pueblo. Nosotros los peruanos debemos orar por nuestro Perú. Nosotros los provincianos por nuestra provincia, ¿no? Debemos amar a nuestros parientes. Debemos orar a Dios por nuestros padres que si todavía no son creyentes, por ejemplo. Debemos orar, llorar, hermanos, por nuestros cuñados, por nuestros suegros, por toda nuestra familia. Y Pablo le motivaba a eso. Piensen nomás, hermanos. Tú te vas a salvar y tu amigo del alma que has vivido 60, 70 años se va a condenar, ¿no? Curioso. Por eso, hermanos, no debemos dejar la oveja descarriada. Hay una deuda de honor, hermanos. Ayer hubo una denuncia, ¿no? Y lo siento en carne propia. Estamos abandonando a muchos hermanos que un día vinieron. Por errores nosotros no podemos juzgar. Pero nuestro compromiso, amados hermanos de iglesia, es ir por las ovejas perdidas. Sí, nos estamos viendo como un egoísta nosotros nomás. Debemos, hermanos, ver por esas ovejas. ¿Qué tal si haríamos, hermanos, siento una campaña de visitación a todos los hermanos que no están viniendo, por ejemplo? ¿Cuántos hermanos estarán esperando, ¿no? Nuestra presencia? Sí, hermanos. ¿Cuántos encontraríamos verdaderas necesidades? Como Cristo cuando vino, ¿no? En el encuentro que tuvo con Zaqueo, ¿no? Zaqueo, un hombre despreciable, todo. Dijo, Dios, yo he venido por esta gente. Yo no he venido por los buenos.
Yo no he venido por los que van a la iglesia Maranata, los vacancitos, no, yo he venido por esta gente asquerosa, por esta gente perdida, por los borrachos, por los homosexuales, por las prostitutas, por esa gente yo he venido, y así nos diría. Y yo les aseguro, si Cristo estaría caminando, hermanos, no entraría acá, se iría a jugar con esa gente, con los sicarios seguramente, se iría, hermanos, iría al Callao, a la calle Loreto, a toda esa gente, a los perdidos. Aquellos hombres que ni siquiera Dios los ve, menos la iglesia. Entonces, hermanos, para no salirnos del contexto, Pablo, su petición es por Israel. 3 cositas de Israel, Uber. No era salva, es salvable, porque nadie está perdido hasta cuando muera, y está en calidad de los gentiles, como todos, al montón, cayó al montón. Un pueblo escogido por Dios y todo, hermanos, lo levantó a Israel con un propósito especial, para que a través de este pueblo llegaran a conocer a Cristo, y fracasó. Como Dios seguramente a ti te ha levantado para que toda tu familia sea ganada para Dios, y estás fracasando. Te estás quedando solo, nos estamos quedando solos como iglesia. Dios permite, hermanos, que tú seas salvo para que a través de ti, ¿no?, tú también seas un canal de bendición para el sitio donde trabajas, el sitio donde estés, tu casa, tu vecindario, ¿no? Y en eso estamos fracasando. Entonces el pueblo, hermanos, no era salvo, actualmente no es salvo, si es que no aceptan a Cristo Jesús como su único salvador. No son salvos, no tienen una condición especial, pero son salvables. Si se le habla ahora, hermanos, hay iglesias, no sé cómo lo llaman, israelitas cristianas. Sí, hay. Y están en calidad de gentiles. Gentiles son todos los otros, ¿no? Bien, hermanos, eso como introducción. Pero la razón, ¿por qué Israel cayó tanto, hermanos? Siendo un pueblo escogido, real sacerdocio, el tesoro y todo. ¿Por qué? Por errores que cometieron. Que puede ser, hermanos, el error que cada uno de nosotros estamos cometiendo también. Ahora vamos a ver los errores de Israel, que le tienen esa condición lejos de Dios, siendo un pueblo elegido, un pueblo de Dios. Uber. Vamos a ver 4 errores, hermanos. El trágico es uno, pero el resto es parecido al resto. El error grande de ellos. Y puede ser el error de cada uno de nosotros también, ¿no? Ellos se consideran pues lo máximo, ¿no? Eran pueblo de Dios, y el orgullo, ¿no?, de ser, pues, de tener esa raza, hijo de Abraham y todo, ¿no? Y, hermanos, dice Pablo, primer error: puedo declarar a favor de ellos, o sea, a favor de Israel, que muestran celos por Dios. Su error, pero su celo no se basa en el conocimiento. Romanos 10:2. Eran celosos por las prácticas. Sábados, ¿no? Ahí, que todos no hagan todos ayuno los sábados, ¿no? Hay iglesias cristianas actualmente que todos los domingos ayunan. Y bien, hermanos, yo no ayuno, pero bien esas iglesias que ayunan. Eso no está mal. Pero no es para que se sientan más espirituales tampoco. Entonces, este pueblo, hermano, de Israel, en todas sus leyes, sus costumbres, eran celosos. Un cumplimiento estricto. Con Cristo peleaban. Cuando Cristo sanaba a alguien el día sábado, mira, estás transgrediendo la ley, y que por aquí, por allá. Celos de ellos, ¿no?, de sus tradiciones. Y el ser celoso está bien, hermanos. No está mal. Celo es tener por ejemplo, celoso como médico, ¿no? Entonces yo mi práctica como médico debo cuidarlo, estudiarlo, ¿no? Y no ver, porque nosotros los médicos, ahorita hay una corriente del intrusismo.
estamos luchando con otra gente que sin ser médico está haciendo prácticas médicas, ¿no? Y estamos celosos, estamos tras la cacería de eso, está luchando el colegio médico, no tras ellos. Pues está mal, pues, ¿no? Como gente sin haber estudiado pueden hacerse de médico, o sin ser especialista en una carrera, por ejemplo, pediatras en pediatría, cualquier médico. Y no es así, pues eso atenta también, hermanos, al usuario. Y está bien ser celosos, pero, hermanos, hay que ser celosos de una práctica buena, con un conocimiento, hermanos, adecuado. Ellos estaban celosos por celosos nomás. No, la verdad ellos tenían celos de todo, cuidaban, pero, hermanos, estaban equivocados. Dice, son celosos, ¿no? A favor de ellos, sí, son celosos. Tratan de cumplir estrictamente lo que tienen que cumplir. No, la verdad, ese celo aplicaríamos en nosotros. Hay muchos conocimientos que nosotros tenemos y no cumplimos. Claro, ellos seguramente nos expulsarían, pues no, tú no estás diezmando, afuera, votarían y nos quedaríamos sin iglesia, por ejemplo, ¿no? Sí, ellos en sus leyes eran estrictamente, hermanos, así, celosos. Muestran celos por, un ratito, muestran, a ver, Uber, tranquilízate. Puedo declarar a favor de ellos que muestran celos por Dios, pero su celo, su comportamiento no se basa en el conocimiento, solamente en la experiencia. O sea, eran empíricos. Y ahí está la base, hermanos, actualmente. Nosotros debemos estudiar. Todo cristiano, todo predicador que se muestra, que ama su palabra, hermanos, debe estudiar hermenéutica. Debe saber interpretar la palabra de Dios. Esforzarnos. Hay mucha gente, hermano, saben un poquito el ABC y ya se ponen a ayunar ahora y ya se ponen, son grandes predicadores. Ese es el problema del cristianismo actual. Una tira de mediocres que hablan tonterías. Cuando, hermanos, se nos exige, así como a las profesiones, a todos se nos exige, hermanos, capacitarnos. Yo le veo acá a Anita, ¿no? En su colegio, hermanos, los capacita. Ahí creo que están hostigados, pero así tiene que ser. Si para las cosas, hermanos, de este mundo pasajeras se exige capacitar, mucho más pues para las cosas eternas, hermanos. Nosotros necesitamos, esperamos, hermanos, capacitación. Acá deben enseñar, trabajar con niños, con toda la gente capaz que estudia la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que Pablo exigía a Timoteo, oye, le digo, procura con diligencia, sé diligente, haz buen trabajo, porque tú vas a enfrentarte a Dios un día. ¿Cuál es tu trabajo? Interpreta bien la palabra de Dios, caramba, no hables estupideces en la iglesia. Eso les decía. Y por eso, hermanos, estamos como estamos, porque a la gente no le gusta el conocimiento. No le gusta informarse. Lo que han aprendido un poquito por ahí, hermanos, hay textos mal interpretados que no tienen sentido y van perpetuando la ignorancia de la gente. Por eso, hermanos, yo ayer estoy tratando, hermanos, de recomponer la enseñanza bíblica en los niños. Y deben estar los mejores. Y yo les impulso y les llamo a todos, hermanos, que trabajen, pero prepárense. Prepárense como si Cristo estaría escuchando tu clase, a ver si le vas a engañar. Imagínate, hermanos, cierra tus ojos en tu clase y que Cristo está sentado en tu clase. ¿Cómo harías? A ver si le engañas a Cristo, pues. De repente tu clase es de párvulos, o sea, de 3 a 5 años, y tú estás engañando. A ver, pues que si Cristo observara tu clase. Leí un comentario de un predicador y decía, ¿no? Dice, era un pastor joven que fue visitado por su maestro del instituto bíblico.
de un seminario bíblico todavía, y justamente de apologética, ¿no? Una rama interesante pues en la predicación. Y el primer impacto del predicar joven era pues, pero se había preparado bien, dice, ¿no? Según él se preparó, y prácticamente le dio examen pues al maestro que le visitaba. Y ahí no le interesó la gente, le interesó nomás el predicador, gritaba, hacía sus aspavientos, la clásica de los que no han entendido, ¿no? Esos predicadores que van molestando, dile a Cristo así, repite acá, tonterías, lo que a veces cuando no se han preparado. Cuando uno se prepara, hermano, le falta tiempo. Estamos con la carrera del tiempo. Esas muletillas, dile gloria a Dios. Acércate a tu hermano, esas son tonterías que se usan cuando uno no sabe, cuando uno está mal preparado. Entonces, él estaba asustado por él. Pero de pronto, dice hermanos, lo ve llorando al profesor, al maestro. Y el otro se emocionaba, lo toqué, caramba. Y termina, hermanos, le anima, ¿no? Con esa emoción, impacté, ¿no? En la vida del profesor. Y le lleva a un restaurante, ¿no? Como todos, pues imagínate, nos gusta eso, ¿no? Esperaba que lo felicitara el profesor. Y le dice, Eduardo, qué pena. Qué pena que estés hablando taradeces en la iglesia. Y yo he llorado porque tanto te he enseñado para que me hables esas taradeces, Dios mío. Estudia, varón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás impresionando con tus griterías? Es una historia real. A este pastor le sirvió ese mensaje y ahora es uno de los buenos predicadores, aprendió. Entonces, hermanos, el error de los israelitas era eso. Eran celosos de una práctica, hermanos, que ya había pasado de moda. Estaban con sus sacrificios, estaban con su ley, estaban con otras cosas que ya no tenía sentido de existencia. Y eran celosos, pues el primer celoso han sido ellos. Por eso Pablo en su testimonio habla, ¿no? Que eran fariseos de fariseos. Diezmaban, hacían todo lo máximo. Y tenían celos. Por eso Pablo se levanta, hermanos, y comienza a perseguir a los cristianos porque estaba celoso de Dios. Él decía, ¿cómo es posible que alguien se levantó como Jesús y la gente siga a Jesús y diga a Jesús que es hijo de Dios? Imaginen, en su mente no entraba, hermanos, y él sinceramente comenzó a perseguir y matar a la gente. Él no fue motivado por la honra, ni la gloria, ni por el dinero, por nada. Hay mucha gente que se hace cosas porque persiguen otra cosa. Pablo no perseguía eso, hermanos. Perseguía sus celos. Él no concebía en su mente que había un Cristo que salvaba, un Cristo inexistente, y que había gente dispuesta a morir por él. Y dijo, voy a arrasar, pues. Comenzó matando, y era la furia de todos los cristianos, y allí encontró a Cristo. Él estaba, hermanos, sinceramente equivocado. Se equivocó de la mente, pero no del corazón. En el corazón amaba a Dios, pero estaba equivocado. Hay muchos de nosotros, así nos equivocamos, hermanos. Lo que nos podemos equivocar del cerebro por conocimiento, sí, hermanos. No hay que equivocarnos del corazón. Cuando nos equivocamos del corazón, sí, hermano, lo hacemos de malos, de perversos. A veces, hermano, por no leer, por ignorantes, nos podemos equivocar de la mente, pero no del corazón. Ellos estaban equivocados de la mente, pues. El mensaje esencial del libro de Oseas dice, ¿no? Mi pueblo se destruyó. ¿Por qué? Porque eran idólatras. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque le faltó conocimiento. ¿De qué? ¿De geografía o de matemáticas? ¿O de literatura? De la palabra de Dios. No lo conocían a Dios. Una de las equivocaciones más grandes de la iglesia es que no conoce a Dios.
La equivocación más grande, el error más grande de los israelitas fue efectivamente, hermanos, no saber quién era Dios. Por eso, hermanos, ahora sí, Uber, básicamente, hermanos, sus equivocaciones, no sabían quién era Dios. No sabían la perfección, la santidad de Dios. Conocer a Dios es conocer que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es misericordia, que Dios es amor, que Dios está presente en todos los sitios. Y como todo es, hermanos, debe nacer en nosotros esa palabrita que se llama temor a Dios. Gloria a Dios, sí, hermanos. Cuando te aparece eso, hermanos, tú vas a cambiar, porque no va a ser necesario, hermanos, cosas, y tú vas a saber que Dios me está viendo. Entonces voy a preparar mejor mi clase, porque Dios está sentado escuchándome lo que yo engaño a los chiquitos. Como iglesia no voy a visitar a los hermanos perdidos. ¿Eso qué cuenta yo voy a dar? Eso te motiva, hermanos. Saber quién es Dios nos motiva a todo. Si Dios me ha ordenado es Dios, entonces yo sé. Los israelitas encasillaron a Dios como un Dios cualquiera. Antes, hermanos, el Dios era así. Dios de los persas, tal cosa. Dios de los egipcios, tal así. Y para los israelitas era el Dios Jehová también de Israel. No era Dios del mundo. Esa equivocación que tenían. Dios no es un Dios local, es un Dios del universo, hermanos. No es solamente de la Maranata, sino de todos. Ese es el concepto número uno que debemos tener. Y el pueblo de Israel no tuvo ese concepto. Lo tuvieron a Dios como un Dios local, nada más. Acá por eso se desesperaban en ir a Jerusalén, ¿no? Porque todavía hay que ir a Jerusalén, ¿no? Y iban. Otros, hermanos, no sabían que el hombre no podía cumplir la ley. Pues como hombre, hermanos, estamos lejos de Dios. Que no hay un solo hombre, hermanos, que ha podido cumplir fielmente la palabra de Dios. Por eso su palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, ellos pensaban que ellos sí, no, tranquilo, no, estaban equivocados. El hombre es depravado, el hombre por sí sin Dios es lo peor, hermanos. No importa si has nacido en una cuna de oro o en un corral, pero hermanos, como hombre, somos una miseria, somos lo peor. Y hermanos, no comprendían el amor de Dios. Que el amor de Dios es para todos. No entendían ese verso, ¿no? Que dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, hermanos, que sobrepasa, gloria a Dios, que sobrepasa toda frontera. La misericordia de Dios, una misericordia, hermanos, que nosotros no merecemos. Eso no entendían. Ellos pensaban que ellos merecían, ¿no? Por el hecho de ser israelitas ya merecían todo. Estaban equivocados, se equivocaron en todo, pues. En el concepto, ¿quién era Dios? El concepto del hombre y el concepto del amor a Dios. Equivocados. Pero sí, hermanos, sí practicaban muchas cosas. Y para que ustedes, hermanos, se les meta bien adentro, Cristo mismo presente, hermanos, para hacer la diferencia. La oración del fariseo que representaba la religión israelita y un publicano que en nuestro contexto sería un homosexual, un despreciado, ¿no? Un LGTBiano, ¿no? Y un pastor de la iglesia Maranata. Dos conceptos. Los dos dice van al templo a orar. Acá está. El primero, representante de la religión, representante de la alcurnia, de lo máximo, ¿no? Un fariseo.
como decir, un sumo sacerdote, bueno, para no exagerar mucho, un pastor de una iglesia tremenda, ¿no? Ahí. Y el otro, un homosexual. Y si su mujer, una ramera, lo peor. Cuando ya nadie ni conversar con esa mujer, uno se ensucia. Lo despreciado del mundo. El otro, ¿no? Los saludos, siervo, altísimo, no, hay títulos que nos ponemos nosotros los pastores. Somos siervos, ordenados. Bueno, muchos términos. Uno de ellos. Ambos dice están orando a Dios. ¿Qué dice el fariseo? ¿Qué dice el ordenado? ¿Qué dice el pastor de la iglesia, no? ¿Alguien sabe la cita? La Biblia está en 18 de los gracias, hermano. Verso. Gracias. No solamente quiero la oración. Bueno, hermano, sacar la cita no me ayuda. Ya, no importa. Es un texto que todos sabemos. ¿Qué dijo el fariseo? Dijo, Señor, no era una oración, ¿no? Era una predicación. Típico de los asambleístas, ¿no? Cuando hay reuniones así de grandes iglesias, es un honor. Bueno, van a orar el pastor Huberto de la iglesia Maranata. Y yo ya no me concentro en Dios, pues hermano, cuando me hacen orar porque me están televisando, me concentro en la gente, comienzo a hablar, ay Señor, el pueblo, ¿no? ¿De qué me va a escuchar Dios eso? Y eso es así. Hasta ahora, hermanos, tenemos ese tipo de oraciones. El fariseo comienza a orar y dice, Señor, yo soy santo, soy puro, diezmo todo lo que te gano. Estoy ayunando 2 veces a la semana, porque la obligación es una vez por vez. Estoy haciendo más de lo que tú ordenas. No soy como este pobre diablo. No. En cambio el otro dice, hermanos, no podía ni siquiera elevar sus ojos al cielo. Y le decía, soy pecador. Sé propicio conmigo, Señor, soy pecador. Entonces, hermanos, el típico israelita es eso. Se cree que por ser israelita, por ser el pueblo de Dios, ya está a lo máximo. Y le interesa más, hermanos, que cosas, hermanos, bueno, ser cumplidor, pues no eran circuncidados, guardar los sábados, ayunar y muchas cosas, prácticas religiosas, que no son malas, por supuesto. Ellos pensaban que con todas esas prácticas ya tenían asegurado el cielo. Como mucha gente piensa actualmente así, cristianos que están en esta misma iglesia, creyendo ser dueños de la iglesia, dueños de ministerios. No, tal persona, ¿por qué lo han metido? No. ¿Quién es quién para decir, hermanos? Nosotros en esta iglesia da oportunidad a todos. Y deben aprovechar esa oportunidad. Y después se irán porque como no rinden, pues es otra cosa eso. Pero hermanos, la oportunidad es para todos. Y en el trayecto ellos mismos se van eliminando. Yo en más de 22 años que tengo en la iglesia no he votado a nadie, por si acaso, hermanos. No tengo esa fama de disciplinador, de repente ese es mi error también. Asumo. Y siempre, no solamente como médico. Yo en el hospital asumo, hermanos, los errores de los médicos chicos. Sí, asumo. No digo, ellos se equivocan. No, me he equivocado yo, Señor, disculpe. Hay errores que cometen mi gente, a los que están aprendiendo conmigo, y lleva mi sello, lleva todo, oficialmente yo lo he hecho. ¿Cómo voy a decir que él lo ha hecho? Sí, asumo, hermanos. Así hay que asumir.
Entonces estos fariseos, estos israelitas, tenían un suelo equivocado. Y para ellos, la salvación por medio de ellos. Y listo. No nos equivocamos, hermanos. No vivamos eso. No estés porque perteneces, de repente tienes cargo, de repente eres pastor y todo. Te vas a perder. Te vas a perder. El siguiente, hermanos. Dice el siguiente error. No conociendo, o sea, tenían celos equivocados. Primer error. Segundo error, no conocían la justicia de Dios. Dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer sus propias reglas, no dice reglas, por supuesto, la suya propia, no se sometían a la justicia de Dios. Romanos 10:11. O sea, hermanos, no sabían, desconocían, un desconocimiento craso, pues hermanos. Uno puede desconocer muchas cosas, pero no puedes desconocer la justicia de Dios. Ya Miqueas, hermanos, siglos antes de Pablo, en Miqueas el capítulo 6, verso 8, dice, hombre, tú sabes qué es bueno delante de Jehová. Amar la justicia, dice, ¿no? Amar la misericordia y ser íntegro. 3 cosas pide Dios. Ya ellos sabían. No es tanto que los holocaustos, que A, que B, no, 3 cosas. Y eso, hermanos, Dios actualmente también nos exige de nosotros. ¿No? Que amemos la justicia. Y acá estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Y qué era la justicia de Dios? ¿Alguien me puede decir? Esto hemos definido ya en mensajes anteriores, ¿sabes? Porque estamos hablando de un solo tema, ya varios domingos. ¿Alguien puede decirme, hermanos, qué es la justicia de Dios? Nos hemos olvidado, yo también. Para recordarnos, a ver, Uber. Mire, ya está en el capítulo 3, del 22 al 25 de Romanos. La justicia de Dios. ¿Qué dice? Dios nos hace justos a sus ojos cuando, ¿qué cosa? Ponemos nuestra fe en Cristo. Repito, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, cualquiera. Negro, chino, cholo, peruano, venezolano, todos. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando cumplen las leyes, no. Cuando asistan a la iglesia, no. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Una conclusión. ¿Quién me puede sacar una conclusión de todo esto? En 3 palabras, ¿cuál es la justicia de Dios? Porque Dios es justo. Delante de Dios, ¿quién, hermanos, cuando nos juzgara, ¿no? Un día vamos a estar juzgados delante de Dios, ¿eh? Y Él va a sentenciar, pues. Tú te vas acá o te vas allá. La justicia de Dios, hermanos, es más o menos. El hombre es pecador por excelencia. Para exagerar, delante de Dios está juzgado ¿quién? Los sicarios que han matado a toda la familia, a los 6, ¿no? Mira, qué terrible pues eso, ¿no? Sinceramente, por 1000 soles creo que han matado a toda una familia.
Hay que agregar que esa gente también han sido violadores, homosexuales, lo peor. Esa gente, esa persona con todos esos pecados va a comparecer con Dios. Pero antes de comparecer con Dios, cree que Cristo lo puede salvar. Y entonces Dios, el Padre, ya no ve a ese hombre con todos sus pecados, sino ve a su Hijo Cristo muriendo por él. Cuando uno cree en Cristo Jesús, no importando quiénes somos nosotros, nos escondemos en el sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces Dios ya no ve nuestros pecados, sino ve a su Hijo Cristo y nos dice inocente. Gloria a Dios. Esa es la justicia de Dios, hermanos. Eso desconocían pues los israelitas. Eso desconocían. Y por eso dice, no conociendo la justicia de Dios que proviene de Dios y procurando establecer su suya propia. Ellos querían, no. Había un movimiento para ser judío, pagaban y como se nacionaliza mucha gente, así se nacionalizaban judíos, o sea, esos eran los prosélitos. Entonces lo único que hacían, tenían que circuncidarse y con ese regalo llegaban al cielo. Creo hasta ahora siguen haciendo eso. Querían, hermanos, siendo ignorantes, una ignorancia grande, querían, hermanos, reemplazar la justicia de Dios con su propia justicia. Un error grande, que también, hermanos, mucha gente comete eso. ¿No? Dice acá, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se someten a la justicia, o sea, no se someten a Cristo, no creen en Cristo, sabiendo que Cristo ya murió por nosotros y está además la ley. Ese era un craso error de ellos. Hasta ahora, un judío, hermano, sigue creyendo pues, en el Antiguo Testamento. Para el judío no existe el Nuevo Testamento. No existe Cristo. No existe Pablo, no existe el Apóstol, no existe nada. Y hay muchas religiones, ¿no? No quiero ofender, hermanos, hay muchas religiones. Con el cliché de cristianismo tienen ese concepto. Todavía, hermanos, están guardando los sábados, todavía están haciendo muchas prácticas, pensando que con esa práctica alcanzarán la gloria. Cuando es, hermanos, ya pasó. Uber. Errores grandes, por supuesto. Y nos vamos a otro error. Aparece la figura de Cristo. Y ojo acá, hermanos. Ojo al piojo. He escuchado muchas prédicas de grandes pastores que se equivocan, hermanos, al interpretar este texto. Y seguramente yo les hago interpretar y estarían con esa misma equivocación ustedes. Y no voy a hacerlos interpretar. ¿Qué dice? De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que crea reciba la justicia. Una mala y pésima interpretación de este texto actual, hermanos, es más o menos así. De hecho, Cristo fue y es el objetivo de la ley. Cristo como cumplió, ahí está, Cristo es el objetivo de la ley, dice, ¿no? Y en base a eso están, hermanos, predicando. Entonces ya no hay que cumplir la ley porque Cristo es el objetivo, o sea, el propósito, la razón de la ley es Cristo. Y aparentemente, parece, pues, ¿no? Dice, Cristo es el fin de la ley. ¿Cómo podemos interpretar, hermanos? ¿A alguien se les ocurre? ¿Algo se te ocurre? Lo bueno, hermanos, muchos de nosotros ahorita ya tenemos al alcance Biblias un poquito más modernas, con un lenguaje más moderno. Este es del NBI, que es moderno. Lo que tenemos acá en Nácar es también antiguo, pero dice lo mismo. Por eso en mi desesperación,
hija le estaba diciendo, por favor, búscame las versiones, tal, 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 y me aclaró la idea. Significa, hermanos, ya para no hablar mucho, dice, de hecho, Cristo es la muerte, el fin de la ley. Listo, desapareció la ley. Con Cristo, toda la ley de antes ya no ha muerto. En el sentido de la salvación, porque la ley sigue siendo la ley. Cristo dijo, no, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero como propósito de salvación no existe ya, pues. ¿Cuántas maneras hay de ser salvo? Una, dos. Una, dos. Una, dos. ¿Sí? A ver, los que dicen que hay una manera de ser salvo, levanten la mano. Uno, dos nomás, tres. ¿Y ustedes? Cuatro. Daniel se anima, cinco. ¿Y tú, Dalia, no te animas? Estás con la mayoría. No puede ser. Defiéndense, hermano, a ver. Que tampoco, entonces ustedes están con las dos posibilidades. A ver, los que dicen que hay dos maneras de salvarse, levanten la mano. Ninguno. Entonces, ¿el resto qué cosa? ¿Ven? No tienen posesión, hermanos, ustedes, ¿eh? La verdad. Seguramente en la calle se someten a algunas preguntas y fácilmente niegan a Cristo ustedes. No tienen posesión. Hay que tener posesión, hermanos, hay que tener apologética. A ver, hermanos, quiero aclararles, hay dos maneras de salvación. Estoy hablando de la Biblia. Por la ley y por Cristo. Solamente que por la ley es imposible. Para ser salvo por la ley, como dice el mismo Romanos, hay que cumplir estrictamente la ley. Y si te equivocas en uno, muerto el peje. Es imposible salvarse por la ley. O sea, sí, pero sí, hermanos, el propósito era eso. Pero nadie pudo cumplir. Nadie pudo cumplir, hermanos. No es, hermanos. Pablo mismo, ¿sabes cuál es el texto? A ver si más o menos ustedes, él mismo lo dice. ¿Cuál es el texto, de los 10 mandamientos, cuál es el mandamiento que a Pablo le remordió la conciencia? A ver. Porque si ustedes saben, hermanos, la ley son prohibiciones. No mentir, no robar, no matar y todo. Entonces, para el judío, para el romano, para los israelitas, como no mataban, como no, todo. Y decían, yo cumplo la ley. Y aparentemente. Pero Pablo, aquí Pablo le sacude el último. ¿Qué dice el último? No. ¿Cuál es el último mandamiento? Le sacudió a Pablo, ¿no? Pablo también quería decir, no, soy íntegro. Sí, hay mucha gente, hermanos. Cuando tú hablas a la gente, sí, no, yo no necesito salvación, yo no he matado a nadie, no quito el marido de nadie, así comienzan a decir, y se creen un poco más, quieren que le enciende una vela. Así es la gente. ¿Cuál es el pecado, hermanos? El último, son los deseos. Está pues. Eso ya es deseo, viene ya de tu corazón. No está afuera, está dentro de nosotros. Viene una chica 90, 60, 90, Dios mío, ¿no? Ya pues hemos pecado. También viene un churro, ¿no? Las mujeres, igualitos somos, toda esa naturaleza pecaminosa. Por eso Cristo, ¿qué dijo? Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarlo, ya pecó en su corazón. Si ustedes ven a un churrasco allí, ya pecaste en tu corazón, hermanos. Cuando odias, Cristo dijo que el insulte, el que odia a su hermano, es un criminal. Peor todavía. Entonces, ¿quién puede, hermanos? Hay que andar con los ojos vendados. Sí, hermanos, es imposible.
Pablo ahí entendió la verdad. Sí, pues el judío pensaba como el joven rico. No se presentó, he cumplido la ley y todo. Y Cristo aparentemente no quiso entrar en problemas. Sí, le dijo. Pero le dijo, ya pues, vende todas tus cosas. Y sí, pero era un avariento, pues. Era un miserable. Se desnudó quién era y triste se fue. La verdad, hermanos, qué triste. Ese joven hubiera reemplazado a Judas. Ese joven estuvo frente a la vida y prefirió la muerte. Como muchos de nosotros estamos frente a esto y preferimos las ganancias mundanales. Seducidos ahí, nos largamos de los caminos de Dios. Esa es la equivocación, hermanos. No hay que... Cristo es la muerte de la ley, pero para salvación. La ley sigue siendo perfecta, hermanos. Por ejemplo, la ley de los 10 mandamientos está inmerso en todas las constituciones del mundo entero. Es la ley moral por excelencia. Es para vivir, para una vida, pues imagínate, ¿no? Si todos mataran, todos estarían, aunque ya transgreden la ley. Pero hermanos, el código, la constitución peruana nos defienden. ¿Acaso nos dice maten así, se roben, invaden? No, nos defiende. Y todo es, hermanos, el reflejo de los 10 mandamientos. Sirve, imagínate, hermanos, que no habría semáforo. Imagínate, habría choques, la gente se iría contra todo, ¿no? Esa es la ley. Y otro objetivo de la ley, hermano, que sirve, la ley te conduce a Cristo. La ley te dice que tú eres un ladrón y necesitas perdón de Dios. Sí, la ley tiene todavía es un ayo, ¿no?, que nos conduce. O sea, no es que la ley es malo, es perverso, no. Sino como objetivo, sino como para la salvación, ha muerto. Ya le reemplaza a Cristo. Porque Cristo fue el único hombre que sí cumplió todo. Y por eso fue muerto, y en Él hemos sido muertos todos los que creemos en Cristo. Ya no moriremos. Todos los que han aceptado a Cristo son justificados, hermanos. Ya no compareceremos en el trono blanco, sino compareceremos en el tribunal de Cristo ya para premios, es otra cosa. En cambio, el trono blanco es para ser arrojados al infierno, ya no haremos. Pero sí, hermanos, compareceremos ante el tribunal de Cristo para los premios. Tú hiciste ABC, te mereces esto. Tú no hiciste nada, no importa, pues anda a barrer la casa del pastor Huberto. Eso va a ser tu sentencia, pero estarás salvo. El fin de la ley para todo el que recibe, hermanos, es Cristo. Y Cristo es para nosotros, para todos. Cristo, dice la palabra, la salvación, ¿no? En Efesios dice, ¿no? Porque por gracia es un regalo, no es por méritos. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie sino por fe. Y esto también, la fe también es un regalo de Dios. La verdad, hermanos, Dios pone todo. Nosotros no ponemos nada, ni siquiera la fe, no es nuestro. Dios nos da la fe de acuerdo a lo que hemos sido predestinados, elegidos. Hay otros que no tienen fe, pues, lamentablemente. Y hay una palabra, hermano, yo quiero corregir a los que me están escuchando, de repente en ustedes no. Hay una palabra que circula, hermanos, en el mundo cristiano, que cuando ven a un cristiano, pues, nosotros no vamos a juzgar si es realmente o no, pues, no, eso Dios los juzgará. Pero, hermanos, por sus manifestaciones que hay un poquito, están así, ¿qué dicen? Tú no te vas a salvar, tú te vas a condenar, ¿no? Esa palabra rechazo. En el nombre de Dios, ese es malo, no diga jamás eso. Porque cuando tú dices que no te vas a condenar, ¿qué estás diciendo? Alguien me puede decir, cuando yo a un borracho, a uno, bueno, pues cristiano, pero que está con sus cositas, le digo, oye, tú no te vas a salvar, te vas a condenar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguien me puede decir? No, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que al cielo se llegue por las buenas obras. Cuando soy santito, sí, voy a ir al cielo. Ya gané. No, hermanos. Nadie llega al cielo
porque, por sus obras, porque es santito. Nosotros llegamos, ¿por qué, Macuco? Por Cristo. Porque Cristo, pues es imposible, hermanos, no pecar. Pero nosotros hemos creído a Cristo que no pecó. Él nos salva y esa es la justicia de Dios. Por lo tanto, acusar a un hermano, a un hijo de Dios que ya es perdonado, hermanos, por sus cositas, decirle, tú te vas a condenar, toditos nos vamos a condenar, esa es una estupidez. Nosotros vamos a ser salvos, hermanos, por los méritos de Cristo, no por los méritos de nosotros, porque nadie sube al cielo por ser santito. Exacto, es por lo méritos de Cristo. Y cuando alguien te pregunta, ¿por qué mereces o no mereces? Sí, merezco al cielo, porque Cristo ya pagó por mí. Tengo el boleto, gloria a Dios, tengo el boleto comprado por Cristo. Ya murió, ya pagó. Ese es otro error, ¿no?, que se comete. Y ellos cometieron eso. Y mataron a Cristo, pues. Este es el problema, hermanos. Mataron a Cristo. Mataron al Hijo de Dios. Y ellos dijeron que la sangre de Cristo nos persiga, ¿no? Por eso, pues, los judíos son odiados por todo el mundo, errantes, se lo pidieron. Escogieron a un Barrabás por Cristo. Todo lo que cometieron, hermanos. Sus celos absurdos, odiosos, volcaron con el autor de la vida. No reconocieron. Y para nosotros Cristo es todo. Nos ha dado todo. Y debemos, hermanos, honrarlo, vivir por Cristo. Por eso Pablo decía, mi vida es Cristo. Sí. Ojalá algún día nosotros digamos eso, vivo por Cristo. La verdad, hermanos, este año estoy acercándome a los finales de mis trabajos, pero quiero todavía un poquito trabajar. ¿Y para qué quiero vivir? Espera, hermanos, que responda esa gran pregunta. Y tú también, ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué quieres asistir a la iglesia? Es una pregunta, hermanos, que te lo dejo a ti, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de tu presencia en esta iglesia? Para pasarla bien los domingos, para cantar, hay un saltito por aquí, otro saltito por allá, una media vuelta por aquí, media vuelta por allá. Nuestra presencia, hermano, debe contribuir a que este mundo mejore. Cuando tú partas, hermanos, a la presencia de Dios, este mundo sea un poquito mejor que cuando tú viniste. Que cuando tú te vayas por razones X de esta iglesia y los años que has pasado en esta iglesia, hermanos, hayas contribuido con un granito de arena en la iglesia. Eso es la razón de nuestro existir. Por eso Pablo dijo, no, estoy en una disyuntiva, porque estaba ahí en la cárcel, lo podían matar o podían liberarlo. La verdad, como Pablo mismo ya había subido al cielo, sabía la existencia del cielo y todo, dijo, la verdad, si me preguntan a mí, ya quiero morir, porque para mí morir es ganancia. Pero, dijo, todavía tengo un llamado. Hay mucha gente que predicar, por eso quiero vivir para Cristo. No. Cristo, hermanos. Y por eso me gustó esta porción de un mensaje de Spurgeon, y me ha gustado, y lo comparto con ustedes. Dice, creemos todo que el Señor Jesús ha enseñado, pero debemos ir un paso más y confiar en Él. Ni siquiera es suficiente confiar en Él como el Hijo de Dios y el ungido del Señor, pero debemos creer en Él.
La fe que salva no es la de creer en ciertas verdades, ni siquiera creer en Jesús es un Salvador, pero es confiar en Él, depender de Él y hacer con todo tu peso en Cristo como el fundamento de tu esperanza. Cree que Él te puede salvar, cree que Él te va a salvar de todos modos. Deja todo el asunto de tu salvación en Él con confianza y sin reservas. Depende de Él sin temor de tu salvación presente y eterna. Esta es la fe que salve el alma. Ojalá, hermanos, esta porción me harían alcanzar, hermanos, si Dios todavía me da la oportunidad de sentir mis últimos segundos de mi vida. Me gustaría leer esto. ¿Qué será para mí las alas que me agarren, hermanos, para llegar donde está Cristo Jesús? Porque este es un mensaje para todos los hermanos que están por dejar la tierra. Hay una hermana, le digo, hermana, ¿estás todavía viniendo? Sí, pastor. Para mí, esta iglesia, verle a usted es mi mejor medicina. Me dice, ay, hermano, no te pases, le digo. Sí, hermanos, esto para mí es hermoso. Porque en los momentos más difíciles ahí nos contrastamos. Y nos dé la esperanza, hermanos. Que miremos a Cristo y no mires quién eres tú o qué has hecho. Mira, hermanos, lo que Cristo ha hecho por ti y agárrate de eso. Porque por nosotros, Dios mío, ¿a dónde iremos? Pero por Cristo, como dice, ¿no? Pero es confiar en Él, depender de Él y hacer con todo tu peso, ¿no? Ya no quiero agarrar, ¿no? Muévete y descansa en los brazos eternos de Cristo como el fundamento de tu esperanza, hermanos. Cree que Él te puede salvar. Cree que Él te va a salvar de todos modos, pese a tu vida, pese a tu carácter, pese a todo. Deja todo ese asunto de tu salvación en Él. No estés juzgando, pero la teoría del calvinismo dice que el arminiano, a veces, hermanos, nos metían. Yo he estado en ese asunto y decía, entonces no soy salvo. Amanecía condenado, tenía que volver a ayunar, entonces estaba en eso. He vivido así, ¿eh? Y mucha gente vive así. Pero es uno de los grandes hombres que Dios puso en la tierra. Martín Lutero superó todo eso y nos ha dado, ha sabido. Martín Lutero, hermanos, es el mejor intérprete de Pablo. Gloria a Dios por su vida. Si no, hermanos, hubiéramos estado nosotros haciendo cosas como él, porque quería adquirir la salvación con cosas, con esfuerzos, ¿no? Por eso dijo, deja todo el asunto de tu salvación en Él con confianza y sin reservas. Depende de Él sin temor de tu salvación, presente y eterna. Esta es la fe que salva el alma. Con todo cariño, Charles Spurgeon. Y lo último, hermanos, cuando se le contrasta al israelita de sus errores, puede alegar lo siguiente. Y es alegan. A ver, ¿cuál puede ser su alegato? Dice, la palabra está cerca de ti. O sea, los versos anteriores a este, hermanos, no le he copiado por el tiempo. Dice, no digas, entonces, ¿quién va a subir al cielo para traerlo a Cristo? No digas eso. No digas, si Cristo ha muerto, ¿quién va a descender al cielo para traerlo a Cristo y hablarle a Cristo? ¿No? Eso puede ser. Y Cristo, hermanos, una de las razones cuando dijo, mejor les conviene a ustedes, le dijo a sus discípulos, que yo me muera. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Cristo hubiera vivido hasta ahorita? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos estado esperando gran campaña, que Cristo va a venir y pucha, y todos seríamos ahí, hermano, todo el mundo tenía que estar allí y el sitio que no llegue están muertos. ¿Se imaginan, hermanos, eso? Porque físicamente Cristo estaba atrapado en un lugar nomás, pues.
Si hubiera vivido ahorita Cristo, hermano, para ser salvo, teníamos que vender todo, hermano, para ir a Jerusalén, por ejemplo. Haríamos campanas como el Papa, ¿no? Que va, la gente hoy se desespera. Estaríamos en ese chiste. Cristo Jesús en Lima. A Maranata que va a venir, pues hermano. Vamos a llevarlo al Estadio Nacional, al Monumental de la U y toda la gente. Ahí aprovecharían las entradas, 1000 soles para ver a Cristo. Cómo aprovecha la gente para ser sanos, socios de Cristo. Y eso también es una de las tonterías, hermanos, del cristianismo mal empleado, pues. Se levantan gente, gente ve y comienzan a vender sanidades y todo. Y ustedes han sido víctimas, ¿no? No, Max. Max iba a casar y todo el terno que se iba a comprar lo regala a un pastor ladrón, ¿no? Y después creo ya no se ha puesto ni un terno más. Sí, hermanos, con el nombre de Cristo, cuántos sinvergüenzas han venido y siguen viniendo. Espero, hermano, que ellos... Ustedes saben, hermano, yo no sabía que el infierno, como lo describe el italiano Dante, va a tener sus sitios, no todos se van a quemar igual, hermanos, francamente. Y eso es justicia, pues, hermanos. Esa gente que manipule la palabra de Dios, que angurrientos, que hermanos predican tonterías, adúlteros, ladrones, sinvergüenza, hermanos, si se condenan, que se condenen bien, hermanos, y que sufran bien. Porque sin temor a la palabra de Dios han desafiado gracias a su angurrencia, ¿no? La verdad. Y de eso, hermanos, ustedes conocen, yo no los digo, ustedes mismos conocen quiénes son. Entonces, hermanos, ahí Pablo dice, no estén diciendo, sino, hermanos, con la gracia de Dios, el evangelio es al momento. Dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto, hermanos. No necesitamos hacer cosas, no necesitamos ir a dónde, hermanos. Solamente, hermanos, confesar, hablar y creer, porque se cree para justicia y se habla, dice, para salvación. Nos basta eso, hermanos. Por eso hay mucha gente, hermanos. Hay un movimiento, solo la palabra, creo, ¿sí? O solo la fe, ¿no? Dilo, confiésalo. Entonces dile que soy rico, ya te vuelves rico. Es así ese movimiento. Pero es que eso dicen la mitad de la verdad. Acá, hermanos, Pablo lo que está diciendo, cree en tu corazón y confiesa en tu boca. Debe haber una coordinación, una coherencia en lo que crees y hablas. Tú no puedes hablar, soy sano, y crees que no me voy a sanar yo. No. En cambio, hermano, cuando tú crees realmente que te vas a sanar, vas a creer realmente, y sí puedes confesar, cuando hay una coherencia en lo que piensas, dices y haces, es la integridad. Entonces tú no puedes, hermano, solamente decir, sí, creo en Cristo. Debemos ser sinceros, como cuando Cristo enfrentaba a un papá un poco incrédulo, ¿no? Cristo le hizo la pregunta, ¿tú crees que puedo sanar a tu hijo? Y con toda sinceridad le dijo, no creo, le dijo, no, Señor, ayúdame en mi incredulidad, le dijo. Sí, hermanos, y eso es el mal de la gente. El pecado más grande es la incredulidad. Entonces nosotros, hermanos, el evangelio, la salvación está a tus puertas. Sí, hermanos, hoy día puedes ser salvo tú si no eres. Que solamente creyeres en Cristo Jesús, quien dio su vida por ti. Y crees que Él puede y dices que Él es el Señor, eres salvo. No necesitas, hermanos, dar un examen, no necesitas hacerte del santito y todo. Está al alcance, dice, ¿no? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confieses en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es toda la predicación que tenemos, hermanos.
¿Para qué a redundar, atarantar a la gente? Entonces, hermanos, en conclusión, los errores, como conclusión, hermanos, 3 errores grandes tuvo o tienen los israelitas. El primero, hermanos, ¿no? Como conclusión ya grande, están perdidos. No interesa lo que pueden ser el pueblo escogido, hermano. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, hermano, estás perdido. Esto te lo digo con todo mi corazón, hermanos. A todos ustedes, ¿eh? Les digo con todo cariño a mis 2 hijos. Mi esposa que se ha ido al trabajo, lo digo con todo cariño, hermanos. Y yo también hago reflexión. Y mis hermanos que me están viendo. Nosotros procedemos de un hogar cristiano. Mi papá ha sido pastor y todo. Mi papá ha sido amigo, alumno del gran Huberto Kragen, por eso le puse el nombre a mí. Con el primer misionero de las asambleas de Dios. Yo tengo eso, nadie me lo va a quitar eso a mí. Llevo el nombre en honor a ese gran misionero. Y eso tampoco, hermanos, si no tengo a Cristo en el corazón, no me sirve. He predicado desde los 7 años, hermanos. He vendido la Biblia en el movimiento del 69, la edad que tenía, 11 añitos. He predicado en mi colegio. He hecho muchas cosas. Líder de jóvenes, de todo. Y eso no significa nada si no tengo a Cristo Jesús en mi corazón. A veces podemos confiarnos, ¿no? Como los israelitas. Se confiaron, pues. Somos descendientes de Abraham, y esto que el otro. No. Si no tienen a Cristo, son tan perdidos como cualquier otra persona, ¿no? Perdidos. Otra conclusión que podemos sacar, hermanos, Uber, es su desconocimiento, pues, hermanos. Desconocieron el amor de Dios. Desconocieron la palabra de Dios. Ellos desconocen el Nuevo Testamento. Desconocimiento que Cristo es el término, es el fin de la ley. Que a partir de Cristo la ley ya nos puede salvar, ya nos salva, porque fracasó. Desconocimiento que quién era Dios. Desconocimiento de su misericordia, de su amor, y desconocimiento quién es el hombre. Tremendos errores. No sabían, hermanos. Para mí esta es una conclusión más importante. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es que Dios, hermanos, si tú crees en su Hijo, ya no te mira a ti como un pecador, sino mira a su Hijo muriendo por ti. Y solamente allí te escondes. Si es así, hermanos, suficiente. Serás salvo. Como dice su palabra, tú y tu casa. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra esta mañana. Señor, he sentido, bendito Dios, y gracias, Señor, por este precioso mensaje que tú nos das esta mañana. Y queremos pedirte, bendito Dios, también nosotros, Señor, que podamos, Señor, acercarnos, llevarnos, bendito Dios, a los caminos. De repente, Padre Santo, nosotros también, cual israelitas, tenemos celo de muchas cosas, pero, Señor, estamos con un desconocimiento absoluto, Señor, de tu doctrina. Aleluya. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad, bendito Dios, de creer en ti. Aleluya. Mientras van orando, hermanos, yo quiero hacer un llamado a los amigos. De repente tú eres de las personas que te gustan estas cosas, ¿no? Has escuchado, te gusta la palabra, pero no has tenido un encuentro verdadero con Dios. Eres como Nicodemo. Nicodemo era un gran maestro de Israel.
ya anciano, viejo, había una necesidad en él, ¿no? Pero era un rabí, sabía la Biblia, la ley, pero tenía una necesidad. Y como tenía vergüenza, de noche le visita a Jesús. Y Jesús, que conoce el pensamiento, él sabía que su problema era quién va a ir al cielo, ¿no? Y de frente, como un cirujano, Cristo iba al asunto, ¿no? No le habló ya de mucha teología, le dice: si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Le habló de nuevo nacimiento. Y él, un poco asustado, le dice: estoy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? El que nace de carne, carne pues es. Pero tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. Y se nace del Espíritu, hermanos, creyendo en Cristo Jesús. Y tú necesitas eso. Sin Cristo estás perdido. Dice su palabra: porque todos están por cuanto todos han pecado, todos nosotros. No hay ni siquiera uno, dice, justo delante de Dios. Porque la paga, el efecto del pecado es la muerte, dice. Mas el regalo de Dios es vida eterna. No sé cuál es tu situación, querido amigo, querido hermano. Si tú has venido hoy día, es porque Dios te ama y quiere poner los puntos en la silla en tu vida. Dios ve la sinceridad de tu corazón, porque sinceramente puedes estar equivocado como lo estuvo